Imagina por un momento que vives en un mundo donde la voz de una mujer decide el destino de tu vida. Donde tu libertad no te pertenece y el valor de tu existencia no se mide por quién eres, sino por lo que puedes ofrecer a los demás. Este era el mundo de Agar, la esclava egipcia, cuya historia se entrelaza con la de Abraham y Sara, y cuyo nombre resuena hasta el día de hoy como testimonio de que Dios ve, de que Dios se preocupa y de que el Señor nunca abandona a los suyos, ni siquiera cuando el desierto se vuelve insoportable. ¿Pero quién era Agar? Agar no era una mujer prominente, ni hija de reyes, ni heredera de grandes riquezas. Era simplemente una joven egipcia, probablemente entregada como sierva a Sara cuando Abraham y su familia pasaron por Egipto, Génesis 12. Desde pequeña, aprendió el peso de la sumisión, viviendo no para sí misma, sino para cumplir las órdenes de su ama. Era una extranjera en una tierra extraña, sin voz, sin poder, etiquetada como esclava. Sin embargo, el Dios soberano decidió registrar su historia en las Escrituras, mostrando que incluso aquellos olvidados por los hombres son recordados por el Altísimo. Ahora, antes de sumergirnos en esta historia de dolor, promesa y esperanza, quiero invitarte a acompañarme en esta narración hasta el final. Y si te apasiona conocer las Escrituras a fondo, si quieres escuchar historias bíblicas que no solo cuentan hechos, sino que también revelan la majestuosidad de Dios y la belleza de su plan redentor, suscríbete a este canal ahora. Activa la campanita para no perderte ningún contenido y comparte este vídeo con alguien que necesite saber que Dios no olvida a los olvidados. Aquí, cada historia bíblica se narra fielmente a la palabra de Dios, para fortalecer tu fe y tu camino. Volviendo a nuestra narrativa, necesitamos comprender el contexto en el que vivió Agar. Abraham había recibido la promesa de ser el padre de una gran nación. Dios lo había llamado de su tierra natal y le había asegurado que su descendencia sería tan incontable como las estrellas del cielo. Sin embargo, el tiempo pasó, y Sara seguía siendo estéril. El vientre de Sara parecía ser un obstáculo para el cumplimiento de la promesa divina. Así que, en un acto de incredulidad y desesperación, Sara decidió recurrir a la acción humana para resolver un problema que solo Dios podía resolver. Le entregó a su esclava Agar a Abraham para que, a través de ella, pudiera tener un hijo. Esta práctica, aunque extraña a nuestros ojos hoy, era común en la antigüedad. La sierva se convertía en un vientre sustituto para tener hijos en nombre de su ama. Pero aquí está el punto central. La promesa de Dios no se cumpliría por medios humanos, ni por obras de la carne, sino por el poder del Señor. Sin embargo, en ese momento, Abraham y Sara flaquearon, y Agar fue colocada en el centro de un plan que no eligió, pero del cual no podía escapar. Agar quedó embarazada de Abraham. Y algo cambió en su interior. Una esclava, acostumbrada a la obediencia, llevaba en su vientre la esperanza de un hijo del patriarca. La Biblia nos dice que, al enterarse de su embarazo, Agar comenzó a menospreciar a su ama. Podemos imaginar la escena. Sara, quien nunca había podido concebir, observaba a su sierva caminar con su vientre en crecimiento. El peso de la humillación cayó sobre ella. El orgullo herido y el dolor de la infertilidad la consumieron. Y como resultado, Sara descargó su frustración en Agar, tratándola con dureza. Agar, quien antes parecía haber ganado cierta posición al dar a luz al hijo de su amo, ahora se encuentra aplastada una vez más por la pesada mano de la opresión. La tensión dentro de la tienda de Abraham se ha transformado en un campo de batalla silencioso, donde el dolor, la envidia y la humillación resuenan en cada mirada y cada palabra. La vida de Agar, que parecía haber encontrado un sentido en su embarazo, se ha vuelto insoportable. Y fue entonces cuando tomó una decisión drástica: huir. Agar huyó, llevándose consigo no solo su cuerpo cansado, sino también su corazón roto. Huyó hacia el desierto, quizá intentando regresar a Egipto, su tierra natal. Pero el desierto no es un lugar de descanso. Es una tierra de aridez, sed y soledad. Agar estaba embarazada, sola y sin un destino claro. A los ojos del mundo, era solo otra sierva fugitiva, condenada a desaparecer en las arenas del olvido. Pero a los ojos de Dios, ella fue vista.
El Señor la vio en medio del desierto, en su dolor, en su abandono, en su humillación. El desierto que parecía ser su fin sería, de hecho, el escenario del encuentro más extraordinario de su vida. Y es precisamente en ese momento que sucede algo extraordinario. El desierto no es solo un lugar físico. Es también un retrato del alma humana desprovista de esperanza, rodeada de silencio e incertidumbre. Agar, embarazada, exhausta y sola, caminaba sin rumbo. Sus pies rozaban la arena caliente y su corazón latía con fuerza de miedo. ¿Cómo sobreviviría? ¿A dónde iría? ¿Quién la ayudaría? El mundo entero parecía cerrado para ella. Pero es precisamente en este contexto de soledad y desesperación que la Escritura nos presenta uno de los pasajes más hermosos del Antiguo Testamento, el encuentro de Agar con el ángel del Señor. Y aquí, necesitamos detenernos y captar la profundidad de ese momento. El ángel del Señor no era una criatura celestial común. Muchos eruditos reformados entienden esta expresión como una manifestación preencarnada de Cristo mismo. En otras palabras, el Hijo de Dios, antes de encarnarse en el vientre de María, ya se manifestó en ciertos momentos de la historia, revelando la gracia y la presencia divinas. Y es Él quien encuentra a Agar en el desierto. El texto nos dice que el ángel del Señor la encontró junto a un manantial en el camino a Sur, Génesis 16, 7. El verbo encontrar no es casual. Agar no buscaba a Dios, era Dios quien la buscaba. Esto es puro evangelio, no es el hombre quien encuentra al Señor, sino el Señor quien, en su soberana misericordia, encuentra al hombre. Agar estaba perdida, pero Dios la encontró. Era invisible a los ojos del mundo, pero visible a los ojos de Dios. Y entonces la voz divina rompe el silencio. Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Esta pregunta es a la vez confrontativa y compasiva. Confrontante porque expone su condición. Agar no es llamada esposa de Abraham, sino sierva de Sarai. Recordarle su situación es doloroso, pero necesario. Compasivo porque Dios no pregunta como si la ignorara, sino como quien quiere llevarla a reflexionar sobre su condición. ¿Con qué frecuencia el Señor nos hace preguntas que no son para informarle, sino para que nuestro corazón se vea ante Él? La respuesta de Agar es breve, casi una confesión: huyo de la presencia de Sarai, mi señora. No hay planes, ni destino, solo huida. Es la confesión de alguien quebrantado, sin horizontes. Y es en este punto de fragilidad donde la gracia se manifiesta con mayor fuerza. El ángel del Señor le ordena entonces algo sorprendente: vuelve a tu señora y humíllate bajo su mano. La orden parece dura, incluso injusta. ¿Volver a donde había sufrimiento? ¿Someterse de nuevo a la humillación? Pero el camino de Dios a menudo pasa por la obediencia donde el corazón humano solo ve dolor. No fue un regreso sin propósito. Fue un regreso acompañado de promesa. Y la promesa fue grandiosa: multiplicaré tanto tu descendencia que será incontable. Génesis 4 y 10. El Dios que le prometió a Abraham una descendencia incontable ahora también le promete a Agar una descendencia incontable. La gracia alcanza incluso a un siervo egipcio, demostrando que el Señor no se limita a la línea de sangre ni al estatus social. Él es soberano al elegir a quien mostrar misericordia. El ángel continúa: he aquí, estás encinta y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. El nombre Ismael significa, Dios escucha. Qué consuelo para una mujer que se sentía ignorada. Agar recuerda que sus lágrimas no son en vano, que su dolor no pasa desapercibido, que hay un Dios que escucha el clamor de los afligidos. Pero la promesa no era solo de consuelo, también hubo una profecía sobre el futuro de Ismael: será un hombre valiente, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará en presencia de todos sus hermanos. Génesis 4 y 12. El hijo de Agar sería libre, no esclavo. Sería un guerrero, un hombre independiente. Esta palabra marcaría el destino de generaciones, pero para Agar, fue el sello de que su hijo no sería olvidado. Conmovida por esta experiencia, Agar hace algo sin precedentes en las Escrituras:
le da un nombre a Dios. Declara, tú eres el Dios que me ve, el Roy. ¡Qué momento tan extraordinario! Una esclava egipcia, una mujer extranjera, sin derechos e indigna ante los hombres, se atreve a proclamar el nombre del Señor como aquel que la ve. Ninguna otra mujer lo había hecho antes. El testimonio de Agar se hace eterno. En el desierto, Dios se reveló como aquel que no pasa indiferente ante el dolor humano. El manantial donde tuvo lugar el encuentro se llamaba Beer Lahai Roi, que significa el pozo del que vive y me ve. Y hasta el día de hoy, ese lugar se ha convertido en un memorial de la gracia de Dios. Agar, fortalecida por la promesa y por su encuentro con el Dios vivo, regresó a la casa de Abraham. Regresó no como la misma sierva humillada, sino como alguien marcada por la revelación. Sabía que llevaba en su vientre no solo un hijo, sino una promesa. Y así nació Ismael. El hijo del sirviente se unió a la familia de Abraham. Pero la historia de Agar no terminaría ahí. Nuevos dolores, nuevas pruebas y nuevos encuentros estaban por venir. Porque, como veremos, el Dios que ve es también el Dios que escucha. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Por qué Dios eligió fijarse en Agar? Ella no era hija de la promesa, ni descendiente directa del pacto, y no tuvo prominencia en la historia de la salvación. A los ojos humanos, era simplemente una extranjera insignificante, una sierva desechable. Entonces, ¿por qué el Dios eterno, creador del cielo y la tierra, la fijó en ella? Esta pregunta nos lleva a ver la grandeza de la gracia de Dios. El Señor no se deja llevar por el estatus, la posición ni el linaje. Lo impulsa su propia compasión y fidelidad a su plan soberano. Agar fue vista no porque lo mereciera, sino porque Dios decidió revelar que su misericordia alcanza incluso a los invisibles. Y este es un poderoso recordatorio para nosotros. No importa cuán olvidados o pequeños nos sintamos, el Señor ve cada detalle de nuestras vidas. Pasó el tiempo, e Ismael creció en la casa de Abraham. Sin embargo, la promesa de Dios seguía vigente, Sara tendría un hijo. Cuando finalmente, milagrosamente, el vientre estéril de Sara se abrió y nació Isaac, la tensión entre las dos mujeres se intensificó. La presencia de Ismael comenzó a inquietar a Sara, pues temía que el hijo del esclavo compartiera la herencia con el hijo prometido. Aquí vemos otro punto crucial de la narrativa, el corazón humano intentando proteger por la fuerza lo que solo Dios puede garantizar. Sara exigió que Abraham expulsara a Agar e Ismael. El texto bíblico nos muestra que esto fue muy doloroso para Abraham. Después de todo, Ismael también era su hijo. Pero Dios le dijo que escuchara la voz de Sara, pues la promesa no llegaría a través de Ismael, sino de Isaac. Y así, una vez más, Agar se vio rechazada. Una vez más, fue arrojada al desierto. Solo que esta vez no estaba embarazada. Su hijo, ya adulto, quizá un adolescente, caminaba a su lado. Y una vez más, el desierto se convirtió en un escenario de dolor, sed y abandono. La Biblia describe un momento desgarrador, el agua del odre se agotó. Agar, incapaz de soportar ver a su hijo agonizando de sed, lo colocó debajo de un arbusto y se fue, sentándose a un tiro de arco de distancia, diciendo, que no vea yo morir al niño, Génesis 9 y 16. Entonces alzó la voz y lloró. Aquí radica el detonante de la curiosidad que capta nuestra atención. ¿Volvería a escuchar Dios? ¿Intervendría el Señor una segunda vez a favor de Agar e Ismael? ¿O se había cumplido la promesa para ellos? Y la respuesta llega con claridad divina. Y Dios escuchó la voz del niño, Génesis 9 y 17. No fue solo el llanto de la madre lo que llegó al cielo, fue el grito silencioso del niño lo que conmovió el corazón del Señor. El ángel de Dios la llamó desde el cielo, diciendo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del niño desde donde está. ¡Qué detalle tan extraordinario! El texto no dice que Agar orara con hermosas palabras ni hiciera una súplica elocuente. Solo dice que el niño lloró y Dios lo escuchó. Esto nos muestra que el Señor no depende de la sofisticación de nuestras palabras, sino de nuestro corazón quebrantado ante Él. El nombre dado a Ismael,
Dios escucha, se cumple vívidamente en este momento. Entonces, el ángel trajo una nueva promesa: Ismael no moriría allí. Se convertiría en una gran nación. Y Dios abrió los ojos de Agar para que pudiera ver un pozo de agua. Justo cuando parecía el fin, la provisión divina se manifestó. Agar llenó el odre y le dio de beber al niño, y su vida fue preservada. Este clímax es conmovedor. El desierto, que parecía ser la tumba de Ismael, se convirtió en el escenario de la fidelidad de Dios. La misma mano que sostuvo a Abraham, el padre de la promesa, también sostuvo a Agar e Ismael, demostrando que el Señor reina sobre todos los pueblos. Ismael creció en el desierto, se convirtió en arquero y vivió en la región de Parán. Sus descendientes se multiplicaron, cumpliendo la palabra del Señor. No era hijo del pacto, sino fruto de la compasión divina. Su historia nos enseña que el Dios que ve es también el Dios que escucha, y que ninguna lágrima cae sin que el Señor la note. Y aquí hay otra pregunta para reflexionar. ¿Cuántas veces, en medio de nuestro propio desierto, nos hemos sentido olvidados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Agar, escondidos tras un arbusto, esperando lo peor? Pero la Escritura nos recuerda: hay un Dios que escucha. Hay un Dios que abre pozos en medio de la sequía. Hay un Dios que transforma la desesperación en esperanza. La historia de Agar e Ismael no trata solo de una madre y un hijo salvados en el desierto. Trata del carácter de Dios que se revela fiel, compasivo y soberano, incluso ante la fragilidad humana. Y ahora, llegados a este punto, debemos avanzar hacia la conclusión de esta narrativa, donde veremos el mensaje más importante que todo esto nos enseña. La historia de Agar e Ismael pudo haber terminado en el desierto, con lágrimas y muerte. Pero Dios transformó una escena de desesperación en una muestra de su fidelidad. Vio a Agar, escuchó a Ismael y cumplió sus promesas. Al observar esta narrativa, debemos comprender algo fundamental. La vida de Agar, aunque marcada por el rechazo, el dolor y la humillación, no fue olvidada por Dios. El Señor usó su historia para enseñarnos que Él no es un Dios distante, sino un Dios presente, que ve cada lágrima y escucha cada clamor. El clímax de esta historia es precisamente la revelación del carácter de Dios. En el desierto, Dios demostró que su gracia llega incluso a los marginados. Agar era extranjera, esclava, una mujer sin posición social. Sin embargo, fue la primera persona en las Escrituras en darle a Dios un nombre: El Roy, tú eres el Dios que me ve. Esto es inmensamente profundo. Aquel que parece invisible a los ojos humanos es plenamente visible a los ojos del Creador. Y cuando Ismael clamó, Dios demostró que también es el Dios que escucha. Así, el testimonio de Agar y su hijo revela dos preciosas verdades sobre el Señor: Él ve y Él escucha. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos sentido como Agar, perdidos en un desierto emocional, espiritual o incluso físico? ¿Cuántas veces hemos sentido que a nadie le importamos, que nuestras luchas son invisibles, que nuestro dolor no tiene voz? La historia de Agar nos asegura que Dios no solo nos ve, sino que también escucha el gemido de nuestro corazón. Pero también hay una lección teológica central que no podemos dejar de notar. La promesa hecha a Abraham y Sara no se cumpliría con Ismael, sino con Isaac. Esto nos muestra la clara distinción entre la promesa divina y los intentos humanos de resolver los problemas por nuestra cuenta. Sara intentó ayudar a Dios entregando a su siervo a Abraham, pero la promesa del Señor no depende de la carne ni de la voluntad humana. Depende únicamente de la gracia soberana de Dios. El apóstol Pablo, en Gálatas 4, usa la historia de Agar y Sara para mostrar la diferencia entre vivir bajo la esclavitud de la ley y vivir bajo la libertad de la promesa. Agar e Ismael representan el esfuerzo humano, mientras que Sara e Isaac representan la gracia divina. Así, esta historia no se trata solo de una esclava y su hijo, se trata de la supremacía de la promesa de Dios. Se trata de un Señor que guía la historia según su plan soberano, pero que, al mismo tiempo, nunca deja de mostrar compasión por quienes sufren. Y este es el mensaje final que debemos recordar: el mismo Dios que vio a Agar y escuchó a Ismael sigue siendo el Dios que te ve y te escucha.
Él no es ciego a tu dolor ni sordo a tus oraciones. Cuando te sientas perdido en el desierto de la vida, recuerda que hay un manantial de la gracia de Dios preparado para sostenerte. Cuando el mundo te diga que no vales nada, recuerda que el Creador del universo ya te ha puesto la mira. Así que, si esta historia te llegó al corazón, te invito a suscribirte a este canal. Aquí, profundizamos fielmente en las Escrituras para que conozcas cada vez más la belleza del Evangelio y la grandeza de Dios. Activa las notificaciones, comparte este vídeo con tus amigos y familiares, y ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan saber que Dios no abandona a los suyos. Agar regresó a la casa de Abraham y luego fue arrojada al desierto, pero Dios estuvo presente en todo momento. Esto también aplica a nuestras vidas. Podemos enfrentar rechazo, pérdida, lágrimas y soledad, pero nunca lo haremos solos. Hay un Dios que camina con nosotros, incluso en el silencio del desierto. Y concluyo con esta reflexión: si Agar, una esclava sin voz, pudo experimentar ver y escuchar a Dios, cuanto más podemos nosotros, que estamos en Cristo, confiar en que Él nunca nos abandonará. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, aquel que nos ve y nos escucha, y que nos sostendrá hasta el final.